cree que es importante hacer un pequeño disclaimer acá para la gente que nos está escuchando y decir que esos son comportamientos naturales que ni por lo más mínimo se tienen que aceptar en una sociedad humana y que tenemos un córtex frontal el cual nos hace racionales y que no debemos, no se tiene que seguir esos comportamientos de violencia, sea a nivel sexual o de secuestro, etcétera. Creo que, es decir, creo que hay tanto en O sea, niveles que de los podamos pensamiento. controlar no implica que no los sintamos, ¿no? Esa es la gran aclaración. ¿Ya? Wade, creo que hay tantas personas que nos escuchan que pueden pensar un montón de estupideces que me parece, o sea, casi obligatorio decirlo acá. Y es decir, todo lo que estamos hablando son comportamientos animales. Como lo dijimos en el podcast pasado, allí no hay una moral. Obviamente ellos no tienen un raciocinio, obviamente ellos no tienen un córtex frontal ni un cerebro desarrollado, cosa que nosotros sí tenemos. Y sería una imbecilidad y una estupidez como seres humanos hacer ese tipo de aberraciones, ¿no? Ahora sí, ¿qué fue lo que Claro, usted pero dijo? estos comportamientos nos muestran que estos impulsos están en nosotros. Digamos que podamos controlarlos no implica realmente que no existan, ¿no? O sea, el impulso sexual está ahí y sale y se demuestra y todavía es muy primitivo, ¿no? Claro, pero fue lo que le Entonces, que esté dije. el impulso sexual y que se genere una cantidad No, claro, pues no sé si emociones pero fue lo que o le dije podríamos llamar. al comienzo de este podcast. O sea, una cosa es que hay impulso sexual, normal. Es decir, todos tengan relaciones sexuales con todos. Obviamente, es que, obviamente, no con mayores de edad, con consentimiento y de ahí para allá. Pero eso no significa que lo que dije al comienzo, que se tenga que utilizar la violencia para llegar a ese fin. Eso es lo que quiero hacer este disclaimer acá importante porque es que se lo juro que hay gente tan imbécil que va a decir los pingüinos lo hacen, entonces yo lo hago porque es un comportamiento natural y normal. No, no, gente que está escuchando esto, no. Pues hay que aclarar que sus derechos están limitados por los derechos del otro. Entonces, no es así sencillamente que porque tengo un cierto derecho puedo pasar por encima del derecho del otro. Eso sí es una aclaración. No, pero derecho Es el tampoco tiene. principio universal con el que estamos, manejamos esta sociedad, ¿no? Nuestros Sí, claro. derechos Pero derecho están tampoco limitados tiene. por los derechos del otro. Cuando Sí, pues traspasamos los derechos del otro, ya perdemos el derecho que teníamos en ese momento, ¿no? yo no lo diría Nuestro tanto derecho derecho queda porque limitado. suena un poco raro derecho, yo diría la libertad mía. O sea, acaban de comenzar la libertad del otro. Porque se dice si tengo derecho a violar, no tengo derecho a violar. No, pero tiene derecho a expresar sus necesidades sexuales, sí, pero no implica que no, el otro pueda pasar por el derecho de la otra persona a, a tener una experiencia sexual satisfactoria y sobre todo controlada por la otra persona, ¿no? Entonces no puedo pasar por encima de ese derecho, ¿no? O Pero sea, un ni derecho no implica. satisfactoria ni no satisfactoria. Y tampoco tengo derecho a expresarla verbalmente, porque usted lo está ya como enfocando únicamente a nivel de violación. Y tampoco tengo el derecho de estarlo expresando, como usted dijo, verbalmente. No tengo ese derecho tampoco. Uh-huh. Claro, sí, usted no puede hostigar tampoco porque estaría pasando por encima del derecho de la otra persona sí, a sentir un ambiente sano, ¿no? Como tal. Exactamente. Una vez aclarado esto, ya podemos seguir hablando De lo que quería enfocarlo más de era eso. para que, Te quería digamos, decir por eso. ejemplo, cuestiones como el sadomasoquismo, que es una actividad donde las dos personas aceptan las condiciones, digamos, mi idea era como ver que esta expresión como tal de la sexualidad mm, eh, debe ser aceptada finalmente porque es una forma de expresar la sexualidad. No puede, digamos, pensarse que es algo aberrante como tal. Por ejemplo, un caso. Digamos Pero que no entendí quería, porque sadomasoquismo pues, no es ilegal, siempre y cuando exacto, las dos personas estén de pero acuerdo. muchas personas de la sociedad lo ven como algo aberrante, ¿no? Como algo que no No, debería pero quién, existir. pero las monjas de la hermandad de la Nuestra Señora de la Paz de Facatativá. Pero quién ve aberrante el sadomasoquismo. Bueno, sí, sí, en este mundo hay de todo, sí, 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 sé que hay mucha gente que ve aberrante. Pues si la gente ve aberrante homosexuales, ya. Exacto, esta puede ser mayor, inclusive, no sé. Ah, ok, bueno, sí. Bueno, sí, gente no es aberrante. Ah, Y claro, porque en algunas de estas prácticas la humillación es parte de la rutina y por lo que le digo, ahí es donde le digo la cuestión.
Ah, ok. ¿ya? Porque hay impulsos donde eso es muy satisfactorio. Entonces, por eso le digo que lo que quería dar con esta cuestión es explicar estos comportamientos que algunos pensarían que son extraños, pero si usted mira cómo funciona el sexo en otras especies, se da cuenta que estos impulsos están ahí. ¿Y por qué ocurrieron o por qué están ahí? ¿Por qué se expresan en nosotros? Eso es lo que quería llegar Ah, con ya le esta idea. entendí, pero pienso que hubiera sido más específico desde el comienzo porque creo que lo estaba generalizando tanto que se puede enfocar de mil maneras muy equivocadas. Sí, pues me parece que debió, bueno, ya lo especificó más, como por ejemplo con el sadomasoquismo, claro, pero es que acá están hablando de necrofilia después de violación. Y se comenzó a decir, no, aunque los impulsos estén en nosotros, es normal que esté, pues, wow, güey, o sea, y como cuidado, es como, o sea, me da miedo que haya gente que interprete y malinterprete el podcast. Yo sé que a estas alturas del podcast nos están escuchando 4 personas, pero no sé, o sea, primero entre las 4 personas puede haber algo que lo malinterprete, y segundo, si el podcast llegara a crecer y a llegarse a más personas que por lo menos nos escuchen diciendo que eso no, no sé, puede haber no, es más, me imagino el caso hipotético, que quizás haya una persona con psicopatía que nos esté escuchando y decir, los animales los hacen, entonces yo voy a, como es natural y como yo quiero expresar mi derecho a mis impulsos sexuales, ya comienza a trabajar la mente psicópata y decir, entonces podría hacer esto y esto y esto, y como no hay empatía, digo, no sé, me parece nada, quizás sí exagerando y que se estás diciendo con 4 personas, pues nadie va a hacer nada, pero no sé, es interesante también de todas formas. Al final de eso se trata este podcast, ¿no? Diferentes podcasts, de traer a colación temas que no, que otra gente nos trata o que en otros medios no se tratan, ¿no? Pero ahí tendríamos que ya entrar a mirar lo que llamamos la moralidad y la ética como tal, como esta forma de manejar estos impulsos vitales, ¿no? Como de conducirlos correctamente. Y es para eso que se creó la moralidad y la ética, se crearon las leyes, se creó el derecho. Todo este conjunto está hecho para encontrar maneras más racionales de expresar estos impulsos vitales. No, Digamos que la conclusión a la que podríamos llegar pero ahí. no de expresarlos no, porque ¿quién va a expresar una violación? No hay Pues no herramientas para necesariamente una expresar. violación, pero, ejemplo, lo que le digo, una forma de expresarlo, si eso es, por ejemplo, donde, en estas prácticas de sadomasoquismo donde las dos personas concertan como tal. Es una forma mejor de expresarlo, ¿sí? Si el impulso es de ese tipo, ¿no? Y no irse tal extremo, sino en otro tipo de actividades, ¿no? Eh, por ejemplo, para expresar nuestra necesidad de agresión. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar del boxeo. Es una forma de expresar donde hay un poco más de control y es otra forma, ¿sí? Hay diferentes formas donde estas expresiones se dan y en cierta manera están más controladas, ¿no? O sea, Ya entiendo. Es que lo que le digo, le falta ser más específico, pero sí, claro, por supuesto, de ya acuerdo. O está sea, entendiendo mi punto, ¿no? sí, pero Mi es que usted punto no es es que eso sí específico y existe y están difícil, ahí. es difícil La de cuestión entenderlo, es, es difícil de sí, entenderlo cuando hablamos de violación y necrofilia, y usted dice hay formas de dirigir ese impulso a través del derecho, la moral y la sociedad. ¿Dónde, güey? Eso es imposible. Pero ya si lo especifica a nivel de violentar a alguien a golpes o de la humillación pues en casos específicos se entiende, claro, claro, claro que sí. claro, sí, por eso le digo que hay formas en que se puede expresar esta cuestión Claro, pero de no la manera más, violación. la violación, exacto, pero en este caso, en realidad la violación es más una cuestión de poder. Entonces, si usted quiere expresar el poder, digamos, ese impulso de tener poder sobre otro, en cierta manera, hay otras formas, ¿no? ¿Tendría sexo Eso que, con un digamos, sí. muerto? ¿Mm? ¿Tendría sexo con un muerto? Pues este tipo de expresión sería más complicado. No, pero si usted ve esto, se puede expresar con las muñecas inflables, porque es prácticamente lo mismo. Es un ser que Pero es quiere lo que esté mismo. inmóvil.